Valentina, directora general de un imperio inmobiliario, entró en su mansión. El silencio del interior era un viejo conocido, un socio de negocios que la recibía cada noche. El eco de sus tacones sobre el mármol italiano era el único sonido familiar, el metrónomo que marcaba el ritmo de su vida solitaria y exitosa. Dejó su maletín de diseñador sobre una mesa, el peso de un día de decisiones millonarias abandonado en la entrada. Pero esa noche el silencio estaba roto. Mientras se dirigía a la cocina en busca de un vaso de agua, escuchó algo tan raro en esa casa que la hizo detenerse en seco. Era una risa. No la risa contenida y educada de las niñeras, sino la risa genuina, pura y cristalina de su hija, Sofía. Una risa que Valentina no recordaba haber oído en años. Se acercó a la puerta de la cocina con la cautela de un ladrón, una extraña en su propia casa. Y lo que vio la dejó congelada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La cocina, normalmente un santuario de acero inoxidable y superficies impecables, un espacio tan estéril como un quirófano, estaba cubierta por una fina y caótica capa de harina. En el centro de ese dulce desorden, su hija de 10 años, Sofía, tenía las manos hundidas en una masa pegajosa, su rostro manchado de harina y radiante, de una alegría que Valentina nunca había visto, y a su lado, con la chaqueta de su uniforme de chófer cuidadosamente doblada sobre una silla y las mangas de la camisa remangadas, estaba Miguel, su conductor. Él no era el empleado respetuoso y casi invisible que ella conocía. Era un maestro, un cómplice, mostrando a la niña con una paciencia infinita cómo amasar el pan, cómo sentir la masa con las manos. La intimidad en su gesto, la calidez en su sonrisa, la conexión sin esfuerzo que fluía entre él y Sofía, era algo que el dinero de Valentina nunca había podido comprar. La escena la golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. En esa cocina, que era suya, en esa casa, que era suya, viendo a su hija, que era suya, experimentar un momento de pura felicidad. Valentina se sintió una completa y absoluta extraña. Era una intrusa, una espectadora de una vida familiar que estaba sucediendo sin ella, justo delante de sus narices. El castillo de su vida, construido sobre la creencia de que el éxito y la seguridad material eran las máximas expresiones del amor, comenzó a temblar. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que mientras le construía un imperio a su hija, no le había construido un hogar. Lo que Valentina no sabía era que esa escena inocente, ese simple momento de hacer pan, no era solo una revelación, era el comienzo de una revolución silenciosa en su vida. Una que la obligaría a confrontar el abismo que había creado entre ella y su hija, y a descubrir que el hombre al que veía solo como un empleado, guardaba en su pasado un secreto que tenía el poder de salvar no solo a su familia, sino también el alma de su imperio. Para entender la crisis de Valentina, hay que entender su historia. Era una mujer de negocios implacable, una arquitecta de su propia fortuna, construida desde cero con una determinación de acero. Tras la repentina muerte de su marido años atrás, el trabajo se convirtió en su refugio y su única misión. Se sumergió en él, convencida de que la mejor, la única manera de amar y proteger a su hija era dándole el mundo, y se lo dio. La mejor educación, las ropas más caras, viajes, lujos, un futuro financiero tan seguro como una bóveda de banco. Pero en el proceso de darle a Sofía todo lo que el dinero podía comprar, le negó lo único que la niña realmente anhelaba: su tiempo, su atención, su presencia. El resultado fue una niña melancólica y solitaria, criada por una sucesión de niñeras,
una pequeña princesa en un castillo vacío. Valentina, la arquitecta de un imperio, se da cuenta de que es una extraña en su propio hogar, excluida de la alegría de su hija. Es posible tener éxito en el mundo y fracasar en lo que más importa. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre este dilema. Miguel, el chófer, el hombre que ahora llenaba la cocina de risas, no siempre había vivido una vida de servicio silencioso. En otra vida, una que guardaba bajo llave en el cofre de sus recuerdos, había sido un aclamado chef. Era el dueño de un pequeño y querido restaurante familiar, un lugar que había heredado de su padre y que era el corazón de su barrio. Su pasión no era conducir, sino crear, alimentar, reunir a la gente en torno a una mesa. Pero su sueño, como tantos otros sueños pequeños y honestos, fue devorado por un pez más grande, un conglomerado inmobiliario. En una agresiva campaña de expansión, compró todo el edificio donde se encontraba su restaurante. Le ofrecieron una suma ridícula para que se marchara. Al negarse, usaron tácticas depredadoras, obras interminables, bloqueo de los accesos, hasta que su clientela desapareció y la bancarrota fue inevitable. Ese conglomerado era una de las joyas de la corona del imperio de Valentina. Con Vincent, el corazón roto y una familia que alimentar, Miguel guardó sus cuchillos de chef y se tragó su orgullo. Aceptó el primer trabajo decente que encontró. Chófer para una familia rica. Nunca reveló su pasado, no por vergüenza, sino porque el dolor era demasiado grande. La ironía de trabajar para la mujer cuyo imperio había destruido el suyo era un nudo amargo que llevaba en silencio cada día. En las largas horas de espera en el coche, mientras llevaba y traía a Sofía de sus innumerables clases y actividades, Miguel vio lo que nadie más parecía ver, la profunda soledad de la niña. Vio a una pequeña que tenía todo, excepto a su madre. Comenzó a hablar con ella, no como un empleado, sino como un amigo, y descubrió en ella un anhelo por las cosas normales, por las experiencias que no se pueden comprar. Fue ella, un día, quien le pidió en un susurro que le enseñara a hacer pan, y él, viendo en sus ojos la misma pasión por la creación que él había perdido, no pudo negarse. De vuelta en el umbral de la cocina, Valentina no irrumpió en la escena, hizo algo que rara vez hacía, retrocedió. Se retiró en silencio, sin ser vista, y subió a la biblioteca de la mansión, su santuario personal. El eco de la risa de su hija la persiguió por los pasillos, un sonido a la vez hermoso y doloroso, un recordatorio de todo lo que se estaba perdiendo. Se sentó en la oscuridad, la revelación de su propio fracaso como madre cayendo sobre ella con un peso insoportable. La protagonista de nuestra historia es Valentina. Su crisis de conciencia, despertada por una simple escena de cocina, se convierte en el motor de su transformación. Su motivación, al principio confusa, una mezcla de celos, culpa y un anhelo que no sabe nombrar, se irá aclarando. Comprenderá que mientras construía un futuro para su hija, se olvidó de construir un presente con ella. Su nuevo objetivo será aprender a ser la madre que Sofía necesita, no la proveedora que ella creía que debía ser. Después de una hora de reflexión silenciosa, Valentina tomó una decisión. No actuó con la furia de una jefa traicionada, sino con la torpeza de una madre desesperada que no sabe cómo pedir ayuda. Hizo llamar a Miguel a la biblioteca. Él entró, respetuoso y formal como siempre, sin saber que ella lo había descubierto. «Miguel», comenzó ella, su voz extrañamente formal, evitando su mirada. «He decidido que Sofía debe tener una educación más completa. A partir de mañana, además de sus deberes como chófer, usted le impartirá una clase de cocina de 1 hora cada día. Será remunerado extra por ello.
No fue una petición, fue una orden. Fue la única forma que su mente de CEO supo procesar para insertarse en el mundo que acababa de descubrir. Así se estableció una nueva y extraña dinámica. El secreto de Miguel y Sofía había sido sancionado, oficializado, pero también invadido. Valentina, en su intento torpe de acercarse, había creado un triángulo tenso y complicado. Se encontró compitiendo con su propio empleado por la atención y el afecto de su hija, un territorio desconocido y humillante para una mujer acostumbrada a ganar siempre. El conflicto central de su vida acababa de empezar a cocinarse. La primera clase oficial fue un desastre de incomodidad. La alegría secreta y espontánea de la lección de pan había sido reemplazada por una formalidad tensa. Valentina decidió que participaría en un intento de forzar la conexión con su hija. Entró en la cocina vistiendo un delantal de diseño que probablemente costaba más que el salario mensual de Miguel. No estaba allí para aprender, sino para supervisar, para auditar aquel momento de felicidad del que se había sentido excluida. Sofía, que antes reía a carcajadas, ahora estaba callada, intimidada por la presencia de su madre. Miguel, por su parte, había vuelto a ser el empleado respetuoso y distante, sus instrucciones ahora teñidas de una cautela que le restaba toda la magia. Intentaron hacer galletas, pero la atmósfera era tan tensa que la masa se negaba a subir. Valentina, en lugar de poner las manos en la masa, hacía preguntas como si estuviera en una reunión de negocios. ¿Cuál es el retorno de inversión de usar mantequilla en lugar de margarina? Preguntó en un momento, una pregunta tan absurda que Sofía la miró con extrañeza. Acostumbrada a dar órdenes y a recibir resultados, Valentina se encontró completamente perdida en un mundo de texturas, de olores, de paciencia. Intentó cortar una galleta con un molde y la masa se le pegó a las manos. Su reacción fue de una frustración impaciente, una emoción tan ajena a la calma que requería la repostería que Miguel tuvo que intervenir con delicadeza. «Requiere un toque más suave, señora», le dijo, y en esa simple frase, Valentina sintió una crítica a todo su modo de vida. Vio la facilidad con la que su hija interactuaba con Miguel. Sofía escuchaba sus historias sobre cómo su abuela hacía las galletas, reía de sus chistes, seguía sus instrucciones con una confianza absoluta. Y los celos, una emoción que Valentina consideraba vulgar e improductiva, la asaltaron con una fuerza inesperada. Estaba compitiendo por el afecto de su propia hija, y el hombre al que le pagaba un sueldo para que la transportara iba ganando. La principal fuerza antagonista en esta etapa no era una persona, sino la propia mentalidad corporativa de Valentina. Su incapacidad para desconectar, para ser vulnerable, para aceptar que no tenía todas las respuestas. Intentaba programar el afecto, optimizar el tiempo con su hija, aplicar las métricas de sus negocios al complejo e ineficiente mundo de las emociones humanas. Y fracasaba estrepitosamente. No se daba cuenta de que el amor no es un objetivo a conquistar, sino un ambiente a cultivar. Un día, mientras intentaban hacer pasta fresca, ocurrió un pequeño avance. Valentina, en su frustración, casi rompe la delicada lámina de masa. Sofía, viéndola luchar, se acercó. «Así no, mamá», le dijo con una seriedad infantil. «Mira, tienes que ser más gentil. Como dice Miguel, la masa está viva, tienes que escucharla». Tomó las manos de su madre entre las suyas, cubiertas de harina, y le mostró el movimiento correcto. Por un instante, en ese simple contacto, Valentina sintió una conexión, un destello de la maternidad que había estado anhelando. El arco de Valentina, su viaje de CEO fría a madre presente, comenzó con esos pequeños momentos de humilde aprendizaje. Se dio cuenta de que para entrar en el mundo de su hija no
Podía hacerlo como una reina que visita los barrios bajos. Tenía que entrar como una aprendiz, despojada de su autoridad, dispuesta a ensuciarse las manos, dispuesta a admitir que no sabía nada. Miguel se encontraba en la posición más difícil de todas. Se había convertido en el puente entre una madre y una hija que no sabían cómo hablarse. Sentía compasión por Valentina, por esa mujer poderosa pero increíblemente sola. Pero cada vez que la miraba, no podía evitar recordar que el nombre de ella era sinónimo de la ruina de su propia familia. Su corazón estaba dividido entre la empatía por su presente y el resentimiento por su pasado. La curiosidad, sin embargo, comenzó a roer a Valentina. ¿De dónde sacaba Miguel esa paciencia, esa sabiduría, esa calma? Un simple chofer no poseía ese tipo de inteligencia emocional. Comenzó a observarlo más de cerca, a hacerle preguntas sobre su vida, preguntas que iban más allá de su rutina diaria. Quería entender al hombre que había logrado, sin esfuerzo, lo que ella con toda su fortuna no había podido. Poco a poco, a través de conversaciones casuales, mientras amasaban o esperaban que el pan subiera en el horno, Miguel comenzó a hablar. No le contó la historia de su ruina, no todavía, pero le habló de su infancia en la cocina del restaurante de su padre, del olor del pan horneado por la mañana, de la alegría de alimentar a la gente. Y Valentina, al escucharlo, comenzó a vislumbrar un mundo de valores que era completamente opuesto al y suyo. Un mundo donde el éxito no se medía en cifras, sino en la calidad de lo que se creaba y se compartía. La curiosidad de Valentina se convirtió en una pregunta insistente. Un hombre con el talento y la pasión de Miguel no acababa como chofer por casualidad. Había una historia allí, una pieza que faltaba en el rompecabezas. Y Valentina, una mujer que había construido su imperio sobre la base de la información, no podía tolerar un misterio en su propia casa. Hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas. Llamó a su jefe de seguridad. «Quiero un informe completo sobre Miguel», le ordenó. «Su vida, su pasado, todo, y lo quiero para mañana». El informe llegó a su escritorio a la mañana siguiente en un sobre sellado. Valentina lo abrió, esperando encontrar la historia de un hombre con mala suerte, quizás algunas deudas, pero lo que leyó la dejó sin aliento. Página tras página, se desplegaba la historia de un chef galardonado, de un restaurante familiar con críticas estelares, de un hombre que era un pilar en su comunidad. Y entonces llegó a la última página. En esa página se detallaba la bancarrota del restaurante y se nombraba a la empresa responsable de la adquisición depredadora del edificio, Desarrollos Urbanos Atlas, una de las filiales más agresivas y rentables del propio imperio de Valentina. La verdad fue una bofetada helada. El hombre que le estaba enseñando a su hija sobre la alegría y la paciencia era una víctima directa de la crueldad anónima de su propio éxito. Por primera vez en su carrera, Valentina sintió el peso humano de sus decisiones de negocio. Para ella, la quiebra de un pequeño restaurante había sido una línea en un informe, una estadística de éxito en una operación de expansión. Pero ahora esa estadística tenía un rostro, unas manos que amasaban pan con su hija, una historia de dolor que vivía bajo su propio techo. La culpa, una emoción que raramente se permitía sentir, la invadió con una fuerza nauseabunda. Su siguiente acción fue un reflejo de la mujer que estaba empezando a ser. Hizo llamar a su oficina al ejecutivo responsable de Desarrollos Urbanos Atlas, un hombre llamado Torres. Torres era la encarnación de la mentalidad que había llevado a Valentina a la cima. Agresivo, sin escrúpulos y absolutamente leal a la línea de beneficios. Era el antagonista secundario de esta historia, el fantasma de la antigua Valentina. Ella le puso el informe de Miguel sobre la mesa. «¿Recuerdas este caso?», le preguntó su
Voz peligrosamente tranquila. Torres hojeó el informe sin mostrar ninguna emoción. «Vagamente», respondió. «Fue una adquisición exitosa. Limpiamos una zona vieja para un nuevo desarrollo. Un gran retorno de inversión». Su tono era de orgullo. No veía la tragedia, solo la ganancia. «Ese pequeño negocio», dijo Valentina, su voz endureciéndose, «era la vida de un hombre, del hombre que ahora trabaja para mí como chofer. Usaste tácticas depredadoras para arruinarlo, Torres. Eso no es un negocio exitoso, es una extorsión». Era la primera vez que cuestionaba los métodos sobre los que había construido su fortuna. Torres la miró, confundido por este repentino ataque de conciencia. «Valentina, con todo respeto, tú misma aprobaste la estrategia. Crecimiento a cualquier coste, ¿recuerdas? Esas fueron tus palabras. Hice lo que tenía que hacer para cumplir los objetivos que tú misma marcaste. No hay lugar para el sentimentalismo en este negocio». Tenía razón. Y eso fue lo que más le dolió a Valentina. Torres era un monstruo que ella misma había creado y alimentado. La confrontación con Torres la dejó en un profundo dilema moral. Despedirlo sería un acto de hipocresía, ya que él solo había seguido sus órdenes, pero mantenerlo en su puesto significaba aceptar que su imperio estaba construido sobre la ruina de gente buena como Miguel. Su crisis personal se estaba convirtiendo en una crisis corporativa. El alma de su empresa estaba en juego. Esa tarde, la clase de cocina tuvo un cariz diferente. Valentina no participó. Simplemente se quedó en la puerta observando a Miguel y a Sofía, pero ya no los veía como una escena de celos. Veía a un hombre bueno al que su propia ambición había aplastado y a la hija a la que casi había perdido por esa misma ambición. Y se dio cuenta de que su camino hacia la redención como madre estaba inextricablemente ligado a su redención como empresaria. Tenía que arreglar el mal que había hecho. La primera tentativa de redención de Valentina fue tan torpe como sus primeros intentos de amasar pan. Actuó de la única manera que sabía, como una CEO que resuelve un problema. Al día siguiente llamó a Miguel a su despacho y con la impersonalidad de quien cierra un trato, le ofreció una compensación. «He descubierto lo que mi empresa le hizo a su restaurante», dijo sin rodeos. «Fue una práctica inaceptable. Quiero enmendarlo. Le ofrezco un cheque, una suma considerable, suficiente para que abra un nuevo restaurante, el que quiera». Esperaba gratitud, quizás alivio, pero la reacción de Miguel fue de un dolor profundo y ofendido. La miró y por primera vez el chofer respetuoso desapareció, dejando ver al hombre herido. «Mi restaurante no era solo un negocio, señora Valentina», dijo, su voz tranquila pero cargada de emoción. «Era la casa de mi padre, era mi nombre. Eso no es algo que se pueda comprar de nuevo con un cheque. Su dinero no puede devolverme mi legado». Su rechazo fue una lección más profunda para Valentina que cualquier fracaso empresarial. Comprendió que había heridas que el dinero no podía cerrar. El problema no era financiero, era moral, y requería una solución moral. Por primera vez en su vida se sintió completamente desarmada, sin un plan de acción, sin una estrategia. Lo único que le quedaba era la honestidad. «Tiene razón», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Lo siento, no hay excusa para lo que hizo mi empresa. No hay excusa para mi ignorancia. Lo siento de verdad, Miguel». La disculpa, la primera, que pronunciaba en años sin que formara parte de una estrategia, fue el verdadero comienzo de su transformación. Fue el primer ladrillo de un nuevo puente. La dinámica entre ellos cambió irreversiblemente. El secreto estaba al descubierto. Ya no eran jefa y empleado. Eran dos personas unidas por una historia de daño y una incipiente posibilidad de reparación. Las clases de cocina continuaron,
pero ahora con una nueva capa de significado. Ya no eran solo para Sofía, se convirtieron en la terapia silenciosa de Valentina. Ella comenzó a participar, pero esta vez de verdad. Se quitó los zapatos caros, se remangó la blusa de seda y hundió las manos en la harina. Pidió a Miguel que le enseñara desde el principio, como a una niña. Y él, al ver su genuino esfuerzo, su torpeza, su vulnerabilidad, comenzó a enseñarle. El resentimiento que había guardado en su corazón comenzó a ablandarse, como la masa bajo el calor de las manos. El arco de Miguel, su viaje desde el dolor silencioso a la recuperación de su pasión, comenzó en esas lecciones. Al enseñarle a Valentina, se estaba enseñando a sí mismo a perdonar. Vio en ella no a la CEO depredadora, sino a una mujer sola, a una madre que luchaba torpemente por reconectar con su hija, y se convirtió, sin buscarlo, en un mentor no solo para la niña, sino también para la madre. Sofía, por su parte, estaba en el paraíso. Ver a su madre allí, en la cocina, riendo cuando la harina le manchaba la nariz, pidiendo ayuda, siendo simplemente humana, era el regalo más grande que había recibido nunca. Se convirtió en el puente entre ellos, traduciendo con su alegría infantil la tensión adulta, recordando a ambos el propósito original de todo aquello: compartir un momento de felicidad. Valentina comenzó a redescubrir partes de sí misma que creía muertas. Recordó la alegría de crear algo con sus propias manos, el placer de un trabajo que no se medía en cifras, sino en el sabor de un pan recién horneado. Por primera vez en años, comenzó a llegar a casa más temprano, no por obligación, sino porque quería estar en la cocina, en el corazón ahora cálido de su hogar. Su transformación no pasó desapercibida. Sus empleados en la oficina notaron un cambio. Estaba menos impaciente, más dispuesta a escuchar, más humana. Pero para Torres, el ejecutivo sin escrúpulos, este cambio era una señal de debilidad. Veía la nueva obsesión de Valentina con su chofer y su hija como una distracción peligrosa, y comenzó a preocuparse de que su nueva conciencia pudiera interferir en la forma agresiva en que a él le gustaba hacer negocios. La transformación de Valentina, iniciada en la cocina, comenzó a extenderse a su vida profesional. Una mañana, durante una reunión de la junta directiva, Torres presentó un nuevo y lucrativo proyecto de expansión. Implicaba la adquisición de una zona de pequeños comercios utilizando las mismas tácticas agresivas que habían arruinado a Miguel. Era el Proyecto Conquista 2.0. Un año antes, Valentina lo habría aprobado sin dudarlo, pero la mujer que ahora presidía la reunión era diferente. Escuchó la presentación de Torres y en lugar de ver cifras de beneficios, vio los rostros de los futuros Migueles, de las familias cuyas vidas serían trastornadas en nombre del progreso y la rentabilidad. Por primera vez sintió el peso moral de su firma en un contrato. «No me gusta», dijo Valentina, su voz tranquila interrumpiendo la autocomplacencia de Torres. «¿Cuál es el plan para reubicar a los negocios existentes? ¿Qué compensación se les ofrece?» Torres la miró con incredulidad. «¿Compensación? La ley no nos obliga a nada. Es el coste del desarrollo, Valentina. Siempre lo hemos hecho así». «Pues a partir de ahora ya no lo haremos así», respondió ella, su decisión endureciéndose con cada palabra. «Quiero un nuevo plan, uno que incluya una compensación justa y apoyo para la reubicación de cada uno de los negocios afectados. No vamos a construir nuestro futuro sobre la ruina de 1700 otros». El silencio en la sala de juntas fue atronador. Era un acto de rebelión contra su propio imperio. Torres, sintiendo su poder y sus métodos amenazados, la confrontó en privado después de la reunión. «Valentina,
¿Qué estás haciendo?, le espetó. La Junta no aprobará esto. Este sentimentalismo te va a costar caro. Te estás ablandando. Y todos en la oficina saben por qué. Es por ese chofer. La amenaza era velada, pero clara. Estaba dispuesto a usar su relación con Miguel para desacreditarla. Este fue el punto medio de la historia de Valentina, el momento de la gran decisión. Vetar el proyecto de Torres significaba declarar la guerra a la cultura que ella misma había creado, arriesgando su posición como CEO. Aprobarlo significaba traicionar a la nueva mujer, a la nueva madre en la que se estaba convirtiendo. Su elección definiría no solo el futuro de su empresa, sino también el de su propia alma. Mientras tanto, en la cocina, las lecciones continuaban, pero ahora eran también sesiones de terapia. Miguel, al ver la lucha interna de Valentina, se convirtió en algo más que un instructor. Se convirtió en su confesor, en su consejero. Le hablaba de la paciencia que requiere la masa madre, de cómo las mejores cosas de la vida necesitan tiempo para fermentar, para desarrollarse. Sus lecciones de cocina se convirtieron en lecciones de vida. La conexión entre ellos se profundizaba cada día, en la intimidad de la cocina, entre el calor del horno y el aroma del pan. Nació un afecto, un respeto mutuo, una ternura inesperada. Estaban sanando juntos, él del resentimiento de su pasado, ella de la soledad de su presente, y Sofía, en el centro de todo, florecía bajo el sol de esa nueva y extraña constelación familiar. El arco de Miguel estaba llegando a su plenitud. El hombre que vivía con el dolor silencioso de su pasado estaba redescubriendo su pasión y su voz. La interacción con Valentina y Sofía lo estaba curando, reemplazando la amargura por la compasión. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad no solo de enseñar a cocinar, sino de enseñar una forma diferente de ver el mundo. Se había convertido en un mentor, en el ancla moral de la familia. La decisión de cambiar, de reescribir nuestra propia receta para la vida, es a menudo la más difícil. Requiere el coraje de admitir nuestros errores y la humildad de aprender de las fuentes más inesperadas. La historia de Valentina nos muestra que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Si crees en el poder de la transformación y en las segundas oportunidades, te invitamos a seguir nuestro canal para que juntos podamos seguir explorando estas historias de redención. La decisión de Valentina fue firme. En la siguiente reunión, vetó oficialmente el proyecto de Torres, anunciando que la empresa adoptaría un nuevo código de ética para todas las futuras expansiones. La declaración de guerra era oficial. Torres, humillado y furioso, aceptó la derrota en la superficie, pero en las sombras. Comenzó a mover sus piezas para la batalla final. Su objetivo ya no era solo un proyecto, era la cabeza de Valentina. Comenzó a esparcir veneno entre los otros miembros de la junta directiva. Hablaba de la inestabilidad emocional de Valentina desde la muerte de su marido, de su preocupante fijación con un empleado subalterno. Pintaba su nueva conciencia social no como una evolución, sino como una debilidad, una peligrosa distracción que ponía en riesgo los beneficios de los accionistas. Estaba construyendo una narrativa para un golpe de Estado. El ambiente en la empresa se volvió tenso, dividido. La vieja guardia, leal a Torres y a la antigua filosofía del beneficio a cualquier coste, veía a Valentina como una traidora. La nueva generación de empleados, inspirada por los cambios, la veía como una visionaria. La empresa estaba al borde de una guerra civil y Valentina se encontraba en el centro de la tormenta que ella misma había creado. La maniobra final de Torres fue audaz y directa. Invocando una cláusula de los estatutos de la compañía, solicitó una reunión de accionistas de emergencia. El propósito oficial:
forzar una votación sobre su proyecto de expansión. El propósito real, un voto de no confianza contra Valentina, una moción para destituirla de su cargo como directora general. La fecha de la reunión se fijó para 2 semanas después. Sería el juicio de Valentina. Al enterarse de la convocatoria, Valentina no sintió pánico, sino una extraña calma. La batalla que se avecinaba ya no era abstracta, ya no se libraba en susurros, era real y tenía una fecha y un lugar. Sabía que no podía ganar esta lucha con los argumentos de siempre, con los gráficos de beneficios y las proyecciones de mercado. Necesitaba un arma diferente, necesitaba una historia. Esa noche en la cocina, mientras Sofía dormía, le hizo a Miguel la pregunta que había estado evitando. «Miguel», le dijo, su voz suave, «necesito que me cuentes todo, la historia de tu restaurante, cada detalle de lo que mi empresa, de lo que Torres te hizo, no para satisfacer mi culpa, sino porque necesito tu historia para luchar». Y Miguel, por primera vez, le contó todo. Le habló de su padre, del orgullo que sentían por su pequeño local, de la comunidad que habían construido. Le describió con un dolor que aún estaba vivo la lenta y agónica estrangulación de su negocio, las tácticas de intimidación, la desesperación, la derrota final. No la acusó, simplemente le contó su verdad. Mientras lo escuchaba, Valentina no lloró. Sintió una rabia fría y lúcida. La historia de Miguel dejó de ser un símbolo de su propio fracaso moral y se convirtió en la piedra angular de su nueva misión. El daño que su empresa había causado ya no era una estadística anónima. Tenía un nombre, un rostro, una historia. Y esa historia sería su espada en la batalla que se avecinaba. Su plan para la reunión de accionistas se formó en ese momento. No prepararía una defensa de su gestión. No presentaría contrapropuestas financieras. Se pondría de pie frente a sus jueces, los accionistas, los directivos, y les contaría una historia. La historia de Miguel. Usaría la verdad como un espejo para obligarlos a ver el verdadero rostro de la empresa que habían construido. Así, el escenario para el clímax quedó preparado. La reunión de accionistas no sería una discusión sobre negocios, sino un referéndum sobre el alma de la compañía. De un lado, Torres, representando el pasado, la codicia, el beneficio, a cualquier coste. Del otro, Valentina, armada solo con la historia de un hombre bueno al que habían destruido, representando la posibilidad de un futuro diferente, un futuro con conciencia. El día de la reunión de accionistas, la sala de conferencias del edificio principal era un hervidero de trajes caros y tensiones mal disimuladas. Torres llegó rodeado de su facción de directivos, sonriendo, seguro de su victoria. Había pasado las últimas 2 semanas reuniendo apoyos, prometiendo a los accionistas un retorno a la era de los beneficios agresivos. Valentina, por su parte, llegó sola. No necesitaba un séquito. Su única aliada era la verdad, y esa, sabía, era un ejército de un solo hombre. El clímax de la historia de Valentina comenzó cuando Torres subió al estrado. Su presentación fue una obra maestra de la demagogia corporativa. Mostró gráficos que proyectaban un crecimiento exponencial si su proyecto de expansión era aprobado. Habló del deber fiduciario, de la responsabilidad, de maximizar el valor para los accionistas, pintando un cuadro donde la ética era un lujo y la compasión una debilidad. Luego, lanzó su ataque personal. Sin mencionar a Miguel por su nombre, habló de la preocupante falta de juicio de Valentina en los últimos meses, de su errática toma de decisiones y de la influencia indebida de un empleado subalterno.
Insinuó que el estrés la había vuelto inestable, incapaz de liderar. Estaba intentando declararla loca para robarle el reino. La Suchi estrategia de Torres funcionó. Los accionistas, en su mayoría hombres y mujeres, de una generación que veía los negocios como una guerra, murmuraban su aprobación. El sentimentalismo no tenía cabida en una sala de juntas. Estaban allí para ganar dinero, y Torres les estaba prometiendo una victoria. La atmósfera en la sala se volvió hostil hacia Valentina. Estaba sola, rodeada de lobos que olían sangre. Cuando llegó su turno, Valentina caminó hacia el estrado con una calma que desconcertó a la sala. No llevaba un ordenador portátil ni un puntero láser, solo unas pocas tarjetas con notas en la mano. Se paró frente a la audiencia mirándolos a los ojos, uno por uno, sin miedo. Torres tiene razón en una cosa, comenzó, su voz resonando en el silencio. Nuestra principal responsabilidad es el valor de esta empresa. Hizo una pausa, dejando que la frase se asentara. Pero durante años hemos estado midiendo ese valor con la métrica equivocada. Lo hemos medido en pesos, en dólares, en márgenes de beneficio, y hemos ignorado el coste real de nuestras operaciones, el coste humano. Su tono no era el de una CEO defendiendo su puesto, sino el de una profeta anunciando una nueva fe. Déjenme contarles una historia, continuó. No es una historia de cifras, sino de personas. Es la historia de un hombre, un chef talentoso, que heredó un pequeño restaurante de su padre. Ese restaurante no solo era su medio de vida, era su identidad, el legado de su familia, el corazón de su comunidad. Con una elocuencia tranquila y devastadora, Valentina narró la historia de Miguel, sin decir su nombre. Describió cómo una de sus propias filiales, en su afán por adquirir un terreno, había estrangulado sistemáticamente a ese pequeño negocio. Contó cómo habían rechazado ofertas justas, cómo habían bloqueado los accesos, cómo habían asfixiado la vida de un hombre bueno hasta dejarlo en la bancarrota. Ese hombre, señores accionistas, perdió su sueño, su herencia y su dignidad para que nosotros pudiéramos obtener un 2% más de beneficio en un desarrollo inmobiliario, dijo, su voz ahora cargada de una justa indignación. Y ese hombre trabaja para mí, es mi chofer, y le enseña a mi hija a hacer pan, porque es un hombre decente, a pesar de lo que le hicimos. La revelación fue una bomba. La historia anónima de repente tenía un rostro, una conexión directa y vergonzosa con la mujer que estaba en el estrado. El arma de Torres, la relación inapropiada con su chofer, se había convertido en el testimonio más poderoso del crimen de la empresa. Valentina había usado su ataque en su contra, transformando la calumnia en una confesión. Esa es la empresa que hemos sido, continuó Valentina, su voz ahora resonando con una autoridad moral que nadie en la sala se atrevió a cuestionar. Una empresa que mide su éxito por los edificios que construye, sin importar las vidas que demuele en el proceso. Y la pregunta que les hago hoy a ustedes, nuestros accionistas, ¿es esa la empresa que queremos seguir siendo? No esperó una respuesta. Se giró y miró directamente a Torres, cuyo rostro estaba pálido de furia y conmoción. El proyecto de expansión de Torres, con sus tácticas depredadoras, queda cancelado, y Torres, por representar todo lo que esta empresa ya no será, por su falta de ética y su miopía moral, está usted despedido, con efecto inmediato. La ejecución fue tan brutal y tan pública como el plan de Torres para ella. Pero Valentina no había terminado. No se trataba solo de destruir el pasado, sino de construir un futuro diferente. Y como nuestro primer acto como una nueva empresa, anunció, vamos a crear un fondo de inversión.
un fondo dedicado a apoyar y a financiar a los pequeños negocios en las comunidades donde operamos. Empezaremos por localizar a cada uno de los empresarios que fueron perjudicados por nuestras prácticas en el pasado y les ofreceremos una restitución justa y una nueva oportunidad. La propuesta era radical, una herejía en el mundo de las finanzas, pero era una visión de un capitalismo con conciencia, de un imperio que no solo tomaba, sino que también daba. Torres, derrotado, recogió sus cosas y salió de la sala en un silencio humillante. La vieja guardia había caído. El silencio que quedó fue roto por un accionista, un hombre mayor que rara vez hablaba en las reuniones. Se puso de pie. «Señora directora», dijo, su voz sorprendentemente fuerte, «he sido accionista de esta empresa desde que la fundó su padre, y él estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que se ha convertido usted hoy». Y comenzó a aplaudir. El aplauso, al principio tímido, se extendió por toda la sala, una oleada de apoyo que selló la victoria de Valentina. El clímax había terminado. Valentina no solo había salvado su puesto, sino que había refundado su empresa sobre nuevos cimientos. Había ganado la batalla por el alma de su imperio. Así comienza la caída del polvo, el principio de la resolución. Esa misma tarde, Valentina regresó a su mansión. El silencio que la recibió ya no era frío ni solitario, era pacífico. Se sentía agotada, pero por primera vez en años sentía que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. Llamó a Miguel, que estaba en la cocina con Sofía preparando la cena. Le pidió que fuera a la biblioteca. Cuando él entró, ella no se anduvo con rodeos. Le contó todo lo que había sucedido en la reunión. Le habló del despido de Torres, de la cancelación del proyecto y del nuevo fondo de inversión para reparar el daño. El primer beneficiario de ese fondo, si lo acepta, dijo ella, será usted, para reconstruir el restaurante de su padre. Miguel la escuchó, y en sus ojos, Valentina no vio la exultación de la victoria, sino la tranquila dignidad de un hombre al que finalmente se le había hecho justicia. «Gracias, Valentina», dijo él, usando su nombre de pila por primera vez. Fue un simple gracias, pero en esa palabra se resumía un mundo de perdón, de sanación y de un nuevo comienzo. El arco de Valentina estaba completo. La CEO, fría y distante, se había convertido en una líder con conciencia. Había aprendido que la vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad, y que el verdadero éxito no se mide en los balances financieros, sino en el impacto positivo que se tiene en la vida de las personas. Había reencontrado su brújula moral y en el proceso se había reencontrado a sí misma. El arco de Miguel, del hombre que vivía con el dolor silencioso a la recuperación de su identidad, también se completó. Aceptó la oferta de Valentina, pero no como un acto de caridad, sino como una propuesta de negocios. «Acepto ser su socio, Valentina», dijo con una nueva confianza. «Presentaré un plan de negocios. Será una inversión, no un regalo, y le devolveré cada centavo». Se había reencontrado a sí mismo no como una víctima, sino como el empresario que siempre fue. Así, su relación se transformó por última vez. Dejaron de ser jefa y empleado, mentora y aprendiz. Se convirtieron en socios, en iguales, unidos por un nuevo sueño. Y ese sueño no era solo reconstruir el antiguo restaurante de Miguel, sino crear algo nuevo, algo mejor. La idea fue de Miguel, pero nació de la historia de ambos. «No quiero solo un restaurante», le explicó a Valentina mientras dibujaban los primeros bocetos en una servilleta. «Quiero que sea un restaurante escuela, un lugar donde podamos formar a jóvenes cocineros de barrios humildes, darles la oportunidad que a mí casi me quitan». Valentina, al oír la idea, supo que era el propósito perfecto para su nuevo fondo de inversión.
Sofía, por supuesto, se convirtió en una parte integral del proyecto. Se autoproclamó la consultora jefe de postres. Pasaba las tardes con Miguel, no ya en la cocina de la mansión, sino en la obra del futuro restaurante, opinando sobre los colores, el diseño de los menús y, sobre todo, probando cada una de las nuevas recetas de pasteles. La niña solitaria había encontrado, por fin, su lugar en el centro de una familia bulliciosa y creativa. Mientras tanto, en el mundo corporativo, Valentina lideraba su empresa con una nueva filosofía. Las reuniones de la Junta ya no eran campos de batalla, sino foros de colaboración. Su nuevo equipo directivo, formado por gente que compartía sus nuevos valores, la respetaba no por su dureza, sino por su sabiduría. La empresa siguió siendo rentable, más que nunca, demostrando que la ética y el éxito no solo podían coexistir, sino que se alimentaban mutuamente. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad constructiva, la construcción del restaurante escuela, la reforma cultural de la empresa, la construcción de su nueva vida familiar. Valentina y Miguel, ahora socios en todos los sentidos de la palabra, descubrieron una facilidad y una complicidad entre ellos que ninguno de los dos había esperado. Su relación, nacida de la culpa y el resentimiento, había florecido en un profundo y tranquilo amor. El día de la inauguración del restaurante, que llamaron Raíces, fue una celebración no de la alta sociedad, sino de la comunidad. Asistieron los antiguos empleados del restaurante de Miguel, los jóvenes aprendices de la nueva escuela, los pequeños empresarios que la Fundación de Valentina ahora apoyaba. Era una multitud heterogénea, unida por las segundas oportunidades. La escena final no transcurre en una sala de juntas, sino en el corazón palpitante del nuevo restaurante, la cocina. El lugar está lleno del sonido de las sartenes, de las risas de los jóvenes aprendices, del aroma a comida honesta. En el centro de todo, trabajando codo a codo, están Valentina, Miguel y Sofía. Ya no son la jefa, el empleado y la hija. Valentina, con un delantal manchado de salsa, pica verduras con una destreza que ha adquirido con la práctica. Miguel, en su elemento, supervisa el servicio con la calma de un maestro. Y Sofía, con un gorro de chef demasiado grande para ella, decora un postre con una concentración absoluta. Son una familia imperfecta, improbable, forjada en el fuego de la crisis y unida por la pasión, el respeto y el aroma de un pan recién horneado. Han encontrado su hogar, no en una mansión, sino en el calor de una cocina, en el propósito compartido de alimentar a los demás, en todos los sentidos de la palabra. Así, la resolución de su historia no es un final, sino un comienzo. Es la vibrante normalidad de una cocina en pleno funcionamiento, el lugar donde tres almas que estaban perdidas encontraron finalmente su hogar. Un hogar construido no con mármol y silencio, sino con harina, risas y un propósito compartido. La historia de Valentina, Miguel y Sofía es una lección sobre los ingredientes de la vida. Nos enseña que el verdadero alimento para el alma no es el éxito, la riqueza o el poder, sino el tiempo, el afecto y las conexiones humanas que cultivamos. Es un recordatorio de que la mesa más lujosa está vacía si no hay amor para compartir en 100%. Ella. El viaje de Valentina es el de una mujer que tuvo que perder el control para encontrar el centro. Tuvo que desaprender todo lo que el mundo de los negocios le había enseñado sobre la eficiencia y la dureza, para aprender de su hija y de su chofer las lecciones más básicas de la humanidad, la paciencia, la vulnerabilidad y la alegría de crear algo con las propias manos. Nos muestra que nunca es tarde para aprender una nueva receta para la felicidad. A veces,
El camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a nuestros seres queridos, pasa por la cocina. Pasa por la humildad de admitir que no sabemos, por la voluntad de mancharse las manos y por la paciencia de esperar a que la masa, como el corazón, fermente a su propio ritmo. La historia también nos recuerda que las lecciones más importantes y los mentores más sabios a menudo provienen de los lugares más inesperados. Valentina buscaba respuestas en las salas de juntas y en los informes financieros, pero la sabiduría que necesitaba para salvar a su familia y a sí misma la encontró en el hombre al que solo veía a través del espejo retrovisor de su coche. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas pasamos por alto la sabiduría de las personas que nos rodean, simplemente porque sus roles son silenciosos o sus manos están sucias de trabajo honesto? ¿Cuánto conocimiento y cuánta humanidad nos perdemos por nuestra prisa y nuestros prejuicios? El arco de Miguel es un testimonio de la resiliencia del espíritu. A pesar de haber perdido su sueño a manos de un sistema depredador, no permitió que la amargura lo consumiera. Mantuvo su integridad, su bondad, y cuando se le presentó la oportunidad, no buscó venganza, sino que eligió enseñar, sanar y reconstruir. Nos enseña que nuestra identidad no reside en nuestro título o en nuestro éxito profesional, sino en nuestra pasión y en nuestro carácter. Miguel era un gran chef mucho antes de volver a tener un restaurante. Lo era en su alma, en sus manos, en su forma de ver el mundo. Y esa verdad interior fue la que finalmente le devolvió su lugar. La felicidad para esta nueva familia no fue un destino al que llegaron, sino un proceso, como amasar pan. Requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere la mezcla correcta de ingredientes y sobre todo requiere calor, el calor humano que Valentina finalmente aprendió a dar y a recibir. El viaje de estos tres personajes nos deja con una pregunta simple pero profunda. ¿Estamos alimentando nuestras vidas con los ingredientes correctos? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a las cosas que verdaderamente nutren nuestra alma y la de las personas que amamos? ¿O estamos persiguiendo sabores que, aunque intensos, nos dejan vacíos? Creemos que cada persona lleva dentro de sí una receta única para la felicidad, pero que a veces el ruido del mundo nos impide escuchar las instrucciones. La historia de Valentina es la de una mujer que tuvo el coraje de bajar el volumen de su ambición para poder escuchar por fin la voz de su propio corazón. Su imperio inmobiliario le dio un mundo de lujo, pero fue un poco de harina en las manos lo que le devolvió la vida. Su chofer no solo la llevó a sus reuniones de negocios, la guió en el viaje más importante de todos, el viaje de vuelta a su hija y a sí misma. El verdadero legado de Valentina no serán los edificios que construyó, sino el hogar que finalmente aprendió a crear. Y el verdadero triunfo de Miguel no fue solo abrir un nuevo restaurante, sino enseñarle a una familia a alimentarse de afecto. Esta historia es una invitación a mirar a nuestro alrededor, a las personas que forman parte de nuestro día a día, y a preguntarnos qué lecciones, qué dones ocultos podríamos estar pasando por alto en nuestra prisa por alcanzar el éxito. A veces, la clave de nuestra propia felicidad no se encuentra en la siguiente cima que queremos conquistar, sino en la simpleza de un momento compartido, en el calor de una cocina, en la risa de un niño. Son estas historias las que nos recuerdan los ingredientes esenciales de una vida bien vivida, las que más necesitamos. Nos sirven de guía, de consuelo y de inspiración para escribir nuestras propias recetas de felicidad.
El viaje de esta familia improbable nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar los ingredientes, para probar un nuevo camino, para volver a empezar. La redención, como el buen pan, solo necesita un poco de calor, un poco de paciencia y la valentía de poner las manos en la masa. El amor es, en definitiva, el pan de cada día que nutre el espíritu, y aprender a compartirlo es la lección de cocina más importante de todas, una que puede transformar la mansión más fría en el más cálido de los hogares. El mundo necesita más historias que nos recuerden dónde reside el verdadero sabor de la vida. Narrativas que nos inspiren a bajar el ritmo, a conectar con quienes amamos y a valorar la sabiduría de los actos sencillos. Si estas lecciones de vida y estas recetas para el alma también te alimentan, y si crees que las historias pueden ser un faro en nuestro ajetreado mundo, tu suscripción a nuestro canal es el ingrediente principal que nos permite seguir horneando. Gracias por acompañarnos.